de tu instrucción, cómo realmente necesitamos de tu palabra. Y gracias, oh Padre, porque tú nos has movido a estar aquí. Gracias también te damos por la lluvia que renueva la tierra. Gracias también te damos por tener un lugar que nos acoge, que podemos estar protegidos. Y también, oh Padre, rogamos por todos nuestros hermanos, en especial queremos pedirte por César, para que tú le bendigas, su salud se restaure pronto y también traigas paz a su corazón y al corazón de su mujer Betsy. Pedimos entonces tu bendición para esta clase y lo hacemos en el nombre de nuestro Redentor, del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nosotros iniciamos la semana pasada, o reiniciamos, una serie que comenzamos el año pasado. El año pasado hablamos de nuestra historia como presbiterianos y vimos cómo se fue formando en realidad nuestra particular denominación. Y a partir de la semana pasada pasamos de la historia a la doctrina. O sea, ¿qué es lo que creemos los presbiterianos? Y aquí obviamente no vamos a abarcar todo, porque si quisiéramos hacer un estudio exhaustivo de qué creen los presbiterianos, tendríamos que estudiar la Confesión de Fe de Westminster y los catecismos. Así de simple. Pero aquí vamos a tomar algunas doctrinas que son fundamentales para nuestro sistema, para nuestra comprensión de la Iglesia del Señor. Y la semana pasada hablábamos acerca de la soberanía de Dios, si se acuerdan. Dijimos que esa doctrina ciertamente era fundamental para los presbiterianos porque nos permite afirmar a la luz de las Escrituras que Dios es Rey, que Él es Rey sobre la creación, que Él es el Rey de la providencia, Él gobierna todas las cosas, todas las personas y también Él es el Rey de la salvación. Él es el dueño absoluto de la salvación. Y hoy entonces nos vamos a enfocar en otra doctrina fundamental para los presbiterianos y que tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la Escritura. Nosotros como presbiterianos afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Eso dice la Confesión de Fe de Westminster. Y por ser la palabra de Dios escrita, ¿verdad?, es autoritativa en materias de fe y práctica. Es decir, lo que tenemos que creer y cómo debemos vivir conforme a esa creencia, la Biblia es autoridad. Y además nosotros afirmamos que la Biblia es suficiente, porque todas las cosas necesarias, como dice la confesión, para su propia gloria, la gloria de Dios, y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ella. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, es autoritativa, es infalible, inerrante y suficiente. Y esos son los temas que Dios mediante vamos a abordar hoy. Entonces comencemos con lo primero, la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos tratando, ¿verdad?, de un asunto de suma importancia para el cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Todo lo que nosotros creemos se fundamenta en un libro que reclama para sí la calidad de revelación inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo fundamental. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros afirmamos respecto de Dios, de su salvación, del ser humano, de Cristo Jesús, de la iglesia, en fin, todo está basado en un libro que dice ser palabra de Dios, no palabra de hombres. Entonces, Dios ha hablado, su mensaje ha sido registrado en las páginas de la Biblia. Y es en este proceso, ¿verdad?, que la inspiración adquiere importancia. ¿Por qué? Porque la inspiración se refiere al registro y a la preservación de aquello que Dios reveló. Entonces, cuando hablamos de inspiración, hablamos de eso, registro y preservación de lo que Dios reveló. La Biblia entonces es el registro sagrado de la revelación de Dios. Y puede que a algunos no les guste esa afirmación, puede que otros duden de esa afirmación, pero nuestra posición no cambia en nada la naturaleza de la Biblia como documento inspirado por Dios. Porque es lo que la Biblia dice respecto de sí misma, que es palabra de Dios. Ahora, pero definamos un poquito mejor lo que es la inspiración. Nosotros sabemos
que Dios se ha revelado de diversas maneras en la historia. Y en este proceso hubo un registro de esa revelación. ¿Para qué? Para que el mensaje, esta revelación de Dios, fuese preservado. Entonces, la revelación de Dios, o en esta revelación de Dios, hay un momento del acto propiamente dicho, es decir, Dios se reveló a sí mismo, y ese acto es de exclusiva atribución, es solo de Dios. Él se revela. Pero también la inspiración es el momento en que esa revelación quedó registrada. Entonces esa definición nos tiene que quedar bastante clara para que entendamos. Tenemos por un lado el acto de revelación, Dios dándose a conocer, Dios mostrándose, manifestando su voluntad, y por otro lado el registro de esa revelación. Entonces el primero es un acto exclusivo de Dios. Él se revela, Él se da a conocer, Él se muestra, Él habla. El segundo es una obra divina humana. Porque es inspirado por el Espíritu Santo, pero Dios usó hombres para el registro de esa revelación. Entonces, con eso presente uno puede ya dar una definición de inspiración. Y la inspiración entonces sería la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres separados por Él mismo, a fin de que registrasen de forma inerrante y suficiente toda la voluntad de Dios, constituyéndose ese registro en la única fuente y norma de conocimiento cristiano. Es esa influencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, donde Él separa hombres para que esos hombres registren de manera infalible, inerrante, ¿verdad?, y suficiente la voluntad de Dios. Y por lo tanto ese registro se constituye en la fuente y en la norma del conocimiento cristiano. Eso es inspiración, nos tiene que quedar muy, muy claro. Y en el texto que leímos al comienzo, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, nosotros encontramos el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra inspiración. Y por eso hay una expresión técnica, que es hapax legomena. Aquí el profesor de griego me puede corregir, que se refiere a eso, que es la única parte donde aparece este término. Y es el término theoneustos. Theo, Dios, neustos, de neuma, espíritu, viento, soplo. Entonces, la idea es soplada por Dios, soplada por Dios. Y es lo que encontramos aquí cuando Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la forma en que a veces se utiliza la palabra inspirar es inexacta según lo que Pablo está diciendo acá. ¿Por qué? Porque a veces la idea de inspirar es como cuando alguien dice, hoy día me inspiré e hice una rica comida. Mira la inspiración que tuve y construí este mueble, o pinté un cuadro, lo que sea. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. La verdad es que el término no significa inspirar, sino más bien significa expirar. Es decir, no es hacia adentro, sino que es hacia afuera, es soplar. Entonces eso es muy importante que lo entendamos, porque la idea de Pablo es que Dios mismo sopló las Escrituras. Él las envió y los hombres registraron ese mensaje. Entonces la iglesia cristiana universalmente confiesa que los escritores sagrados fueron de tal manera influenciados por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera controlados por el Espíritu Santo de Dios, que sus escritos en su totalidad son palabra de Dios. No es palabra meramente humana, es palabra de Dios. Ahora, yo les acabo de decir que la iglesia cristiana universalmente confiesa esto, pero hay algunos que no. Hay algunos que afirman otras cosas. Entonces yo quiero mencionarles de manera bastante breve algunas posiciones con respecto de la inspiración que no son bíblicas. Gente que afirma este tipo de cosas, pero en realidad no es lo que la Biblia enseña acerca de la inspiración.
Y la primera de ellas sería lo que uno puede llamar la visión liberal o visión modernista. Y esta postura, en términos generales, minimiza el elemento divino en las Escrituras y ve la Biblia como un mero documento humano. Y a veces afirman, como si fuera un tremendo elogio, que los escritores humanos de este documento eran expertos en su campo. Por lo que la autoridad de ellos en realidad estaría en el conocimiento especial que tenían de determinadas cosas. Es como si ustedes tomaran un libro de biología escrito por un biólogo, un doctor en biología. Ustedes dirían, él es un experto en esta área, entonces él sabe. Por eso tenemos que creerle. Ahora, dentro de esta postura existe una variedad de aproximaciones. No es una idea en sólido, ¿verdad? Algunas de ellas ciertamente son más extremistas que otras, como sería el caso del famoso especialista del Nuevo Testamento Rudolf Bultmann, quien afirmaba que los evangelios no eran nada más que el producto de la imaginación de sus autores. O sea, los autores se habían imaginado estas cosas y escribieron. Y carecía, ¿verdad?, de cualquier fundamento histórico. Y de ahí de Bultmann nace toda esta idea del verdadero Jesús o del Jesús histórico, que según ellos no tiene nada que ver con el Jesús que tenemos en la Biblia. Entonces esa es la primera postura, la visión liberal. Después, otra postura sería la visión barthiana. El nombre viene de un teólogo suizo llamado Karl Barth. Y a pesar de que hoy en día no está muy de moda, sí prevalece en algunos círculos. La esencia de la postura barthiana es que la Biblia se convierte en palabra de Dios. Ella no es la palabra de Dios, sino que se convierte en palabra de Dios. Y obviamente esto es un reflejo de la filosofía existencialista propia de Barth, propia del pensamiento teológico de Barth. Y esta filosofía existencialista, en el fondo, lo hace llevar a afirmar que en algunos momentos la persona tiene un encuentro vivo, un encuentro personal con las Escrituras, y en ese momento, y solo en ese momento, la Biblia es palabra de Dios para esa persona. Entonces la Biblia es considerada por esta postura como un libro que posee muchos errores, que está llena de contradicciones, incluso afirman algunos de esta línea que está llena de mala teología y de una ética muy dudosa. Entonces Barth dice, pero la paradoja radica ¿en qué? En que Dios toma este documento humano lleno de errores, lleno de mala teología, lleno de ética dudosa y obra maravillas. Suena bonito, ¿verdad? Suena muy lindo. Entonces, a raíz de eso uno puede afirmar que esta visión barthiana, aunque él sea considerado como evangélico en alguna de sus afirmaciones, su comprensión de las Escrituras es altamente destructiva. Porque la Biblia no es para él la palabra de Dios. Obviamente no lo dice de esa manera. Hay que aprender a leer a Barth. Algunos leen a Barth y dicen, wow, impresionado. Porque sí, él es muy profundo. Su dogmática de la iglesia, 12 volúmenes, si no me falla la memoria. Es una cosa impresionante. Pero lo que él afirmaba de la Biblia y otras cosas más, Barth no es solo la Biblia, tiene varios problemas más. Es peligroso, es peligroso. Entonces está esta visión liberal, esta visión barthiana. Una tercera visión no bíblica de la inspiración es lo que podríamos denominar la visión neoevangélica. Y es una visión que se ha popularizado y ha influenciado varios centros de educación teológica. Y la denomino neoevangélica, ¿por qué? Porque ya no se circunscribe a lo que vamos a ver en unos instantes más, que es la idea de la inspiración plenaria. Es decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya no creen eso. Ellos hablan de una inspiración parcial. Inspiración parcial. Entonces, aquellos que abrazan esta postura, sí, ciertamente tienen un nivel o un concepto alto de las Escrituras, pero no creen que la Biblia es infalible.
Ahora, el problema es que no sabemos con seguridad en qué áreas o en qué partes la Biblia sería inspirada y en qué áreas y partes la Biblia no lo sería. Entonces, fíjense, al final queda a criterio del estudioso. Dice, no, esta parte no es inspirada por Dios, pero esta sí. Esta que me gusta, esta que me convence, sí. Esta que me extraña, no es inspirada por Dios. Ahora, la idea general no es tan burda como esa, pero la idea general es que la Biblia sería inspirada en lo que dice en relación con la doctrina, pero no en sus afirmaciones históricas. Y también algunos dicen que la Biblia es inspirada, en el lenguaje que utiliza, es inspirada en lo que los autores quisieron decir, pero no lo es en los supuestos que utilizaron para decirlo. ¿Se entiende? Es como, ya, el mundo fue creado por Dios, eso es lo que quisieron decir, pero el hecho de que Dios los creó en el espacio de 6 días, no. Porque ellos tenían ese supuesto de que Dios creaba en ese espacio de tiempo, pero no, eran grandes eras, y ahí meten la evolución, etc. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Pero nuevamente, esta visión choca con lo que dice la Escritura. Entonces, esas tres solo como ejemplo de visiones no bíblicas acerca de la inspiración. Ahora enfoquémonos en la inspiración bíblica en sí misma. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esta doctrina? Los cristianos que se aferran a la Biblia como palabra de Dios inspirada, siempre han confesado que la inspiración tiene tres características fundamentales, que es verbal, que es orgánica y que es plenaria. Verbal, orgánica, plenaria. Por inspiración verbal, ¿qué se quiere decir? Bueno, la palabra lo dice todo. Lo que está escrito no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Pero aquí el énfasis está en que Dios se reveló a través de palabras y que las palabras de los autógrafos, de los escritores originales, son palabra de Dios. Y es por eso entonces que se da tanto énfasis al estudio de los idiomas originales, porque Dios en su soberanía decidió que el antiguo pacto sería registrado en su gran mayoría en hebreo, algunas porciones en arameo, pero en su gran mayoría en hebreo, y que el Nuevo Testamento sería redactado en griego, koiné. Como dicen que se dice kiné, pero esa es una capricho nomás, kiné, koiné, la misma cosa. Entonces serían las palabras mismas, las palabras mismas. Entonces eso es muy importante porque pensemos un poco, a la hora de las traducciones, hay algunas que buscan ser más verbales, hay otras que se distancian un poco y llegan al extremo de la equivalencia dinámica. Por ejemplo, todos ustedes seguramente conocen la famosa Nueva Versión Internacional, u otras parecidas, la Nueva Traducción Viviente y cosas por el estilo. Esas Biblias abrazan lo que se llama la equivalencia dinámica, es decir, no traducir palabra por palabra, sino la idea. La idea. Ahora, tienen un punto que uno tiene que darles. El punto es que nunca existe una equivalencia exacta de un idioma a otro. Uno tiene que intentar buscar una palabra que más encaje, ¿verdad? Pero no hay igualdad absoluta. Entonces, en ese sentido, uno puede decir, ya, intentemos llegar a lo que significa más que solo la palabra. La influencia del inglés, ustedes saben, en nuestro país es impresionante. A pesar de que no todos saben hablar inglés, pero veníamos conversando con mi mujer, pasamos por aquí y había un nuevo mercadito de fruta. Adivinen cómo se llama, Green Market. Y está lleno de nombres de lugares en inglés en Chile, ¿verdad? Y nosotros hablamos español, creo que es el punto, pero está ahí. ¿Y por qué está diciendo eso? Por la equivalencia que tiene. Cierto. Entonces, es muy difícil a veces lograr esta equivalencia, pero nosotros sí entendemos que la inspiración es verbal, es decir, las palabras son importantes, necesitamos respetar las palabras que Dios escogió.
para revelar su mensaje. Entonces, lo mejor sería buscar una traducción que más se asemeje a la equivalencia verbal. No hay, yo sé que sale por el mercado y la Biblia textual, y tú quedas, wow, esta sí que es buena. Lo único que tiene textual que en vez de traducir Jehová pone Yahweh o Adonai, cosas por el estilo. Pero más que eso es casi igual que la Reina Valera. En fin. Entonces está eso, verbal, las palabras son importantes. Después, inspiración orgánica. ¿Qué se entiende por esto? Que Dios no anuló la personalidad de los escritores, por lo que ellos, ¿verdad?, siendo inspirados por Dios, usaron ciertamente sus experiencias, sus investigaciones, sus estilos, sus conocimientos, cuando registraron el mensaje. Acuérdense el prólogo del Evangelio de Lucas, que él cuando hace su dedicatoria a Teófilo, él dice que ha investigado y que una vez que investigó decidió poner las cosas en orden. Entonces ya estábamos en el devocional familiar, en el culto familiar, leyendo ese texto, y mi hijo Sebastián levantó la mano. Esto lo aprendimos con Claudio el otro día. Yo, que admira a Claudio, cabrón. ¿Ah? Así que está ahí impresionado. Pero efectivamente los autores bíblicos hicieron eso, y es por eso que nosotros notamos estas diferencias, ¿verdad? A veces uno lee al apóstol Pablo y está leyendo y de repente ve que Pablo viaja, fue a otra parte, y después vuelve. Es propio de cómo él escribía. Entonces eso debemos notarlo también. Dios separó, ¿verdad?, a sus siervos escogidos, los preparó para cumplir esta función, pero respetó sus personalidades, sus conocimientos. No era que Dios les dictaba directamente, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Y la tercera característica es que la inspiración es plenaria. Y por plenaria que entendemos que toda la Escritura es inspirada en todas sus partes. No hay parte que no sea inspirada, no hay parte que no diga, no, esto no es palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que fue registrado por voluntad de Dios. Que Dios quiso que así fuera. Y ahí tenemos este texto que acabamos de leer, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, dice. ¿Ya? Entonces necesitamos tener eso presente. Ahora, ya que hemos definido la inspiración, ya que hemos visto que no sería inspiración y cuáles serían las características de la inspiración, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto de la inspiración? Voy a presentar algunos textos que uno podría considerar clásicos, ¿verdad? El primero de ellos es el que acabamos de leer aquí en 2 Timoteo 3, que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero fíjense que Pablo dice, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí Pablo comienza recordándonos en el verso 15 la función realizada por la Biblia. Es decir, ella es apta para hacernos sabios para la salvación, y como dice el verso 17, hace al hombre de Dios perfecto, enteramente capacitado para buena obra. Y tomados en conjunto, entonces, estos versículos nos dicen que la Escritura nos da el conocimiento salvador de Dios y nos equipa completamente para nuestra vida como discípulos. Ahora la pregunta es, ¿por qué ella puede hacer eso? ¿Por qué la Biblia nos puede dar el conocimiento salvador de Dios y nos puede equipar para ser discípulos? Bueno, la respuesta está en el verso 16. Porque ella es inspirada por Dios. Porque es inspirada por Dios, puede hacer eso. Toda la Escritura ha sido soplada por Dios. Entonces la inspiración, según lo que Pablo nos dice aquí, es una cualidad inalienable de la Biblia. Cualidad que es completamente independiente de nuestras apreciaciones sobre ella.
Y esta cualidad entonces se extiende a toda la Biblia. Por eso Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No deja espacio, ¿verdad?, para que alguien diga, no, es que esta parte no es inspirada, no, es que esta parte es más o menos. No. Cada capítulo, cada versículo de la Biblia es inspirado por Dios. Eso nos dice Pablo aquí. Un segundo texto está en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Que dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres de Dios hablaron de parte de Dios, siendo inspirados, mejor dicho, conducidos por el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro aquí? Él está tratando el asunto de la profecía. Él comienza desde un punto de vista negativo. Es decir, él dice que la profecía no es de interpretación privada. Es decir, los profetas no estaban dando solamente sus opiniones religiosas, ni siquiera las estaban dando en la calidad de expertos, ¿verdad?, en determinado asunto. Dice el verso 21 que la profecía no vino por voluntad humana. No es que el hombre dijo, voy a profetizar, y empezó a profetizar. No es que tuvo esa idea, voy a profetizar, y empezó a registrar. No, dice. Y una vez que se refiere a este punto de vista negativo, Pedro pasa al punto de vista positivo. Dice que hombres, hablaron siendo inspirados, dice nuestra versión, pero no es una correcta traducción. La más correcta sería dirigidos, movidos, conducidos, porque es diferente al término que leímos en 2 Timoteo capítulo 3. No es la misma palabra. Creo que es ferómenoi, que es esa idea de feró, que es llevar, cargar, mover. Entonces es diferente el término. Entonces estos hombres hablaron, dice, de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Nuevamente una afirmación clara. La profecía no es voluntad humana, es algo que viene de Dios. Y el último texto que les quiero mencionar esta mañana está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35. Acá hay el contexto de Jesús discutiendo, ¿verdad?, con algunos judíos que lo querían lapidar, ¿verdad? Y él dice, si dijo dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y miren lo que dice, y la Escritura no puede ser anulada, la Escritura no puede ser quebrantada. Fíjense, aquí tenemos las palabras mismas del Señor Jesucristo respecto a la Escritura. Él dice que la Escritura no puede ser anulada, no puede ser quebrantada. Entonces, en la visión de Jesús, la Biblia tiene autoridad de ley, inquebrantable. Es una autoridad absoluta, es una autoridad infalible, no existe error en ella, no existe falsedad en ella. Y este testimonio de Dios mismo, Jesús, diciendo sobre la Escritura. Entonces, tenemos esos textos de manera breve, pero son los textos más clásicos del Nuevo Testamento respecto de la inspiración. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta doctrina? ¿Por qué la defendemos con tanto celo? ¿Por qué la guardamos en nuestro corazón? Bueno, son muchas las aplicaciones que uno puede derivar de esta comprensión bíblica de la inspiración, pero voy a enumerar solo algunas. En primer lugar, la inspiración bíblica nos permite apreciar la Biblia en su real valor. Que apreciemos la Biblia por lo que ella realmente es. No es palabra humana, es la palabra de Dios, es una carta venida de otro mundo a este mundo. Es un mensaje celestial. Esa es la Biblia, ese es su real valor. La palabra de Dios. Seguramente algunos de ustedes tienen algunos libros, o varios libros pueden tener algunos. Ninguno de ellos se asemeja con la Biblia, ni siquiera le llega cerca. La Biblia es palabra de Dios. Segunda cosa, esta concepción bíblica de la inspiración nos permite descansar en el testimonio bíblico. Fíjense, nosotros vivimos en tiempos
en que todo, absolutamente todo es cuestionado, incluso en la iglesia. Gente cuestiona. Y el simple hecho de que alguien afirme conocer la verdad hace que esa persona sea indicada como un arrogante, es un soberbio, porque él cree tener la verdad. Es el mundo en el que vivimos. Pero fíjense, saber que la Biblia es inspirada por Dios permite que nosotros descansemos seguros en su testimonio, no dudando nada de lo que ella afirma. Porque Dios, quien es el autor por detrás, ¿verdad?, de los autores humanos, de estos instrumentos humanos, es fiel y verdadero. Él nunca engaña. Sus promesas se cumplen. Y todo va a acontecer como se encuentra registrado en las Escrituras. Entonces nos permite descansar, tener paz en lo que la Biblia afirma. Tercera cosa. Esta doctrina de la inspiración nos permite tener un mensaje relevante para el mundo. Fíjense, si la Biblia no es inspirada, o si lo es, pero solo en algunas partes, nada tenemos que decirle al mundo como venido de parte de Dios. Pero el hecho de que ella sea inspirada por Dios nos concede, ¿verdad?, el privilegio de poder decirle a todo el mundo que tenemos el mensaje de Dios para ellos. Un mensaje que llama al arrepentimiento, un mensaje que llama a la fe, un mensaje que nos dice quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Entonces, aquellos que no creen en la inspiración bíblica solo pueden dar buenos consejos o apuntar para tal vez este es el camino, pero nada más, nada más. Entonces nos permite tener un mensaje relevante para el mundo. Cuarto, existe también de esta doctrina una consecuencia pastoral. ¿Qué quiero decir con eso? Cristianos que han oído pastores, profesores de teología, que no creen, ¿verdad?, en la inspiración tal como la Biblia la presenta, quedan completamente confundidos. Y muchos de ellos se preguntan incluso si lo que han creído durante tantos años es verdad. Es decir, el fundamento de su fe se tambalea y muchos de ellos caen en desesperación. Yo me acuerdo una vez, en una iglesia que yo pastoreé, yo era el pastor asistente, pastor titular, él no creía en la inspiración verbal, plenaria, orgánica de la Biblia. Él era un bartiano, esa es la verdad. Y en una clase, todavía me acuerdo, salieron unas hermanas y me dijeron, lo que el pastor X acaba de decir, tiró por el suelo todo lo que he creído en mi vida. No sé qué hacer. Y eso es real, es verdadero. Pero al contrario, fíjense, cuando personas escuchan de sus pastores, de sus maestros, una exposición de la Biblia, partiendo de que ella es inspirada por Dios, de que es palabra de Dios, sus corazones se llenan de paz, se llenan de seguridad, porque saben que no están oyendo palabras humanas, sino que están oyendo la palabra de Dios que está siendo expuesta ante ellos. Ahora, tiene entonces esta consecuencia pastoral, el creer en la inspiración bíblica. Ahora, existen obviamente muchos otros beneficios al adoptar esta doctrina que les estoy exponiendo, ¿verdad? Pero con estos que les he enumerado hasta acá yo creo que son suficientes. Ahora, hay algo más que quiero señalar. Muchas veces aquellos que seguimos el testimonio bíblico sobre lo que es la inspiración, se nos tacha de bibliólatras. Ustedes adoran un libro. ¿Y nosotros cómo respondemos a eso? Bueno, respondemos diciendo, nosotros no somos bibliólatras. Nosotros somos cristólatras. Nosotros adoramos a Cristo. Y Cristo dijo que la palabra de Dios es infalible, es inquebrantable.
es la autoridad suprema, es la palabra de Dios. Entonces, fíjese, nadie puede afirmar que es leal a Cristo y desafiar el testimonio de Cristo respecto de la palabra de Dios. Y el Señor en muchos lugares dio testimonio con respecto a la inspiración de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Él fue tentado por Satanás en el desierto? Convierte estas piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, procede, es inspirada de la boca de Dios. De eso vivo. Es la palabra de Dios, dice. Entonces, muchas veces ustedes van a oír, o tal vez han oído a supuestos grandes teólogos que afirman cosas como el Antiguo Testamento posee muchas inconsistencias y eso nos lleva necesariamente a dudar acerca de la inspiración. Bueno, con respecto a esas supuestas inconsistencias, Jesucristo jamás las vio. Jamás las vio. Y para mí, no sé para usted, pero para mí su testimonio es más que suficiente. No necesito escuchar a alguien que tenga un supuesto doctorado y que me diga que sabe más que Jesús. Punto. Entonces, creer en la inspiración bíblica no es nada más y nada menos que devoción a Cristo. O sea, creer en la Biblia como inspirada por Dios es porque creo en lo que Jesús y sus apóstoles dijeron al respecto. Entonces la Biblia, por ser inspirada por Dios, es autoridad suprema para el creyente, una autoridad suficiente, una autoridad final. Pero además es una autoridad preciosa, porque es la palabra de Dios, viva y eficaz. Y eso nos lleva entonces a hablar de este asunto vinculado con la inspiración, que es la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia siempre ha sido reconocida por la iglesia cristiana. Jesús y los apóstoles creían, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían a su disposición en ese momento, era palabra de Dios y le atribuían autoridad. Ya lo vimos ahí en 2 Timoteo. Y nuestra confesión de fe registra esto, ¿verdad? La confesión de fe de Westminster dice, ¿verdad?, el capítulo 1, párrafo 4, eso lo hemos estado leyendo, así que les debería sonar. Dice: la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. O sea, la autoridad de las Escrituras se deriva de que palabra de Dios. Y Dios es el Rey, Dios es el soberano, Dios es supremo. Entonces creemos en ella. Entonces siempre existió en el entendimiento, en la comprensión de los reformadores, la idea de que la Escritura es autopistos, o sea, que da fe de sí misma, se prueba a sí misma. Entonces, su autoridad descansa en el hecho de que es palabra de Dios, que procede directamente de Dios. Por eso, la Confesión de Fe de Westminster continúa diciendo: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo, que es el dar toda la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual pueden alcanzar la salvación el hombre, y muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Pero fíjense cómo continúa, dice: sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. O sea, ¿cómo una persona llega al convencimiento de que la Biblia es palabra de Dios? Por una obra del Espíritu Santo. Claro, el contenido mismo de la Biblia te puede convencer en muchos sentidos, pero la total y absoluta persuasión viene por obra del Espíritu Santo. Él es el único que finalmente convence de que la Biblia es palabra de Dios. Entonces es muy importante que tengamos eso. Ahora,
Hay muchos cristianos que confiesan con su boca que la Biblia es palabra de Dios y que es autoridad en su vida, pero en la práctica no la tratan como tal. No la obedecen, no la guardan. La Biblia, por ser palabra de Dios, nos revela todo aquello que a Dios le agrada. Como es inspirada por Dios, cuando la leemos, estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, una correcta comprensión de la Biblia como inspirada por Dios y por lo mismo autoridad en mi vida, me va a llevar a reverenciarla. Ojo, ¿por qué? Porque es palabra de Dios. Dios manda, nosotros obedecemos. Dios habla, nosotros escuchamos. Y por último, hoy en día dentro de la iglesia evangélica se ve una creciente incredulidad, no tanto en la inspiración bíblica, sino en su suficiencia. Entonces es muy importante recuperar esta enseñanza bíblica de que la palabra de Dios, las Escrituras, son suficientes. Ahora, ¿qué se quiere decir con la suficiencia? Bueno, nuevamente la confesión de fe dice, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y el gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. ¿Qué está diciendo entonces la confesión de fe? Está tomando lo que nos dice la Biblia, que ya es la única regla de fe y conducta. Suficiente. No necesitamos más cosas. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos, ¿verdad?, tradiciones. Es cierto, las Escrituras no son exhaustivas en el sentido que lo revelan todo. Y más que conocido el texto de Deuteronomio 29, ¿verdad?, que las cosas secretas pertenecen al Señor, más las reveladas son para nosotros y para que nuestros hijos, a fin de que guardemos todas las palabras de Dios. ¿Verdad? Entonces, es lógico que hay informaciones acerca de la creación, de la naturaleza, del universo, e incluso de la historia, que no están registradas en la Biblia. Y no tendrían por qué estar. La Biblia no es un libro de ciencias naturales, ni tampoco un libro de historia. La Biblia es un libro de la historia de la redención, cómo Dios salva a su pueblo. Entonces, en eso es suficiente. Se encuentra en ella todo aquello que Dios quiso revelar a la iglesia en materia de fe y conducta, en materia de fe y práctica. Es decir, todo lo que nosotros debemos creer acerca de Dios y lo que Dios requiere de nosotros está revelado en la Biblia. No necesitamos nada más. Hay mucha gente desesperada buscando, ¿verdad?, un mensaje de Dios, un mensaje especial, que alguien le revele algo o que quiere tener un sueño especial. Aquí está todo. Todo. Hay muchas cosas que no están, pero aquí está todo. Acuérdense cómo termina el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan mismo dice, Jesús hizo muchas otras cosas. Y él da una exageración, ¿verdad? Que no habría libro en el mundo si se registrara todo, pero sabemos que es una exageración. Pero en el fondo él dice, las que se han escrito aquí es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en él tengan bien su nombre. Lo que está allí es suficiente para nuestra salvación. Entonces, hemos visto
que como presbiterianos, ¿verdad? Creemos que la Biblia es palabra de Dios inspirada. Y lo que hemos presentado acá es en realidad lo que todo verdadero cristiano debería creer. Y es palabra de Dios porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y por ser palabra de Dios es autoritativo y suficiente para nuestra vida. Entonces, quiera el Señor que esta comprensión acerca de la naturaleza de la Biblia sea realmente abrazada por cada uno de nosotros. Y recordemos, no se trata de un documento humano. Es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, infalible, inerrante, autoritativa y suficiente para mi vida. Preguntas, comentarios finales.